Voy a hablar efectivamente de las cámaras de maravillas, gabinetes de curiosidades que se llaman en la época y que surgen en el Renacimiento, pues en consonancia con la atmósfera mental de esa época, donde la creación de la ciencia nueva, una mirada diferente sobre la naturaleza y sobre el hombre, que no voy a insistir porque lo conocéis. Los gabinetes de curiosidades son deudores de principalmente los viajes de descubrimientos que se realizan en esa época, que ponen en contacto a los pueblos europeos con nuevas faunas, con nuevas floras y también con nuevos pueblos y nuevas civilizaciones. Recordemos las civilizaciones precolombinas, por ejemplo. Esto impulsa el estudio de la historia natural, como veremos. Bueno, simplemente viajes, pues en la vanguardia de los viajes estuvieron españoles y portugueses, unos en la zona del Atlántico y los otros hacia el este, en la zona del Índico y zona de Asia. Va a haber un espectacular desarrollo de la historia natural entre los siglos XVI y XVIII. Se van a crear herbarios y jardines botánicos donde se tratan de aclimatar plantas, igualmente colecciones animales y también, en la medida de lo posible, se tratan de aclimatar animales que tienen interés económico. Hay un gran avance en la disección anatómica y se usa el microscopio. El microscopio va a agrandar el campo, al microcosmos, el campo de la ciencia. Va a haber una conciencia de la diversidad y los gabinetes van a representar esa sistematización. Voy rápido. Al principio, entre los naturalistas, los primeros naturalistas que hablan de América, lógicamente, son los españoles, cronistas y naturalistas españoles. Ahí tenemos algunos muy conocidos que fueron muy famosos en Europa. Sus libros fueron muy traducidos y reeditados. Entre ellos el doctor Hernández, que fue comisionado por Felipe II en Nueva España, lo que hoy es el territorio de México. Gran parte del territorio de México se lo recorrió, creando un herbario de miles de plantas. Bien, he seleccionado 3 figuras, como podía haber cogido otras. Estas son particularmente significativas. El holandés Jan Swammerdam era un virtuoso de la disección y él hace disecciones de insectos, que fueron todo un acontecimiento en la época. Y luego los 2 grandes pioneros de la microscopía, como eran el holandés Leeuwenhoek y Robert Hooke. Bien, los gabinetes de curiosidades o cámara de maravillas recibieron diferentes nombres, son conocidos entre los estudiosos por los Wunderkammer, es una palabra alemana. Se van a erigir como observatorio de la diversidad del mundo, van a ser una representación de la realidad, hasta la medida de lo posible, son un espacio para el conocimiento, la experiencia y el estudio, y se van a insertar en esa red de la nueva ciencia o de la ciencia nueva que ya está pues, por toda Europa y después pasará a América, pues de sociedades científicas, publicaciones, reuniones entre los naturalistas, etc. Y luego va a ser también un espacio de socialización, donde se van a encontrar personas, los viajeros que van a una ciudad, de lo primero que van a visitar va a ser estos gabinetes y van a tener influencia en la representación pictórica. Bien. Estos gabinetes se llamaban Theatrum Naturae y son también deudores de una idea conceptual de Giulio Camillo del Minio que llamaba el teatro de la memoria, donde se trataba de representar en un espacio escenográfico pues todo el conocimiento que se poseía en la época, con unas reglas mnemotécnicas donde se podía acceder a ese conocimiento. Voy a pasar a hablar de algunos de los gabinetes más conocidos. Uno de los primeros fue el de Francesco Calzolari, que era apotecario, o sea, farmacéutico, en Verona. Entonces ya vemos un poco la distribución y la forma que van a tener estos gabinetes. Van a ser espacios abigarrados, espacios escenográficos, esto es una escenografía, donde se van a representar o se van a poner pues, todo tipo de animales curiosos que excitan la admiración o la curiosidad, exóticos que están viniendo del Nuevo Mundo, de Asia, de África, etc. Otro muy conocido es el de Ferrante Imperato, en Nápoles. Volvemos a ver la disposición escenográfica del gabinete. Vemos arriba en el techo pues, que es casi como una constelación zoológica maravillosa de animales marinos con el gran cocodrilo en el centro. Luego vemos a uno de los lados también, donde están estos señores aquí enseñando el gabinete, que hay armarios para herbarios también. Y luego en el centro lo que llamaban estudiolo, un sitio donde se podía estudiar, porque los gabinetes eran sitios de estudio también. Otro muy poco conocido, que es el del botánico Basilius Besler, que creó el primer jardín botánico fuera de Italia, en Baviera, pero también tuvo su gabinete y tuvo un catálogo. Otro gabinete que se sale de lo corriente es la Metadoteca de Mercati, que creó en el Vaticano, porque este era monográfico de minerales. Entonces, como veis, es una disposición muy sobria, de un mobiliario clásico,
donde en cada uno de los muebles pues hay sales, nitros, etcétera, etcétera. La clasificación del nombre, la nomenclatura que se dio a las producciones naturales de los gabinetes se debe a Samuel von Kierkegaard. Entonces él habló de naturalia para todas las producciones naturales de los tres reinos, o artificialia, porque como veremos poco a poco en los gabinetes se van a introducir también objetos no solo naturales sino artificiales. Aquí lo vemos muy claramente en este que es muy conocido, del danés Old World, donde vemos, pues yo que sé, por ejemplo, aquí en el centro, el traje este de lapón, un kayak, remos, etcétera, donde se van introduciendo ya objetos artificiales. No solamente eso, los europeos tienen contacto, como he dicho antes, con pueblos nuevos, con civilizaciones nuevas. Entonces los gabinetes se van a abrir a ese conocimiento, se van a abrir en el espacio, pues al otro, ¿no? al que es diferente, y va a llamar también la atención y va a suscitar la admiración. Entonces, como vemos, hay objetos etnológicos también en este gabinete, y luego también se va a ampliar en el tiempo, también al ser humano en el tiempo, en la historia. Se están produciendo excavaciones arqueológicas muy importantes y todo eso suscita también el interés de los gabinetes. Un personaje muy interesante es Athanasius Kircher, donde vemos pues, en su gabinete había obeliscos egipcios y también poco a poco se van metiendo también instrumentos científicos, lo que llaman instrumentos matemáticos, el científica, como en este de Manfredo Setala. Bien, hay un apartado de los gabinetes que se llama mirabilia, donde se recoge lo monstruoso, como el carnero de tres cuernos, que es una lámina del archivo de nuestro museo, que no solamente implica morbo por lo monstruoso, sino que servía a los naturalistas para elaborar teorías sobre la generación de los seres vivos, porque había en un momento determinado seres vivos que se apartaban de la norma, y entonces surgían pues, corderos con dos cabezas o cosas de este tipo. Y luego también lo ambiguo, como corales o fósiles, por ejemplo. ¿Qué era eso? ¿Eran plantas, eran rocas, eran animales? Y luego también lo raro, como este bezoar, también de la colección del museo, perteneció a Dávila, que eran, como sabéis, cálculos de rumiantes y tal, y eran piezas muy apreciadas en la época. Significaba que el coleccionista que las tenía un gran estatus. Vemos que son también espacios de socialización, como en este Levinus Vincent de Holanda, donde pues hay... Albertus Seba fue otro holandés, también otro de los grandes, de los grandes coleccionistas de la época. Su primera colección fue comprada por el zar Pedro I el Grande, de Rusia. Y luego hay otros curiosos, como el que hizo en Praga Rodolfo II de Habsburgo, que bueno, era un gabinete de artes, de maravillas, donde entraban cosas de nigromantes, y destaca, por ejemplo, el manuscrito Voynich, que muchos habréis oído hablar de él. Es un manuscrito que está escrito en un lenguaje incomprensible, un lenguaje inventado que ningún criptógrafo ha conseguido descifrar, y con imágenes botánicas que son irreales, que son también... Entonces, bueno, los gabinetes del Renacimiento y del Barroco van a dar lugar a los gabinetes de historia natural del siglo XVIII y estos a su vez a los museos. Voy a hablar un poco del arte muy rápidamente. Pues los gabinetes van a tener su reflejo en el arte, bien como objeto en sí mismo, como este óleo maravilloso que está en Florencia, en el Museo de Piedras Duras, de Domenico Rems, o los grandes pintores como Durero, por ejemplo, que tuvo un gabinete pues, para en sus cuadros hacer de la forma más realista posible su pintura, o el que tiene en la casa de Rembrandt un gabinete reconstruido en Ámsterdam. Así, de esta forma, vemos pues, cuadros como los de Clara Peters. Hubo una exposición hace unos años en el Museo del Prado que era pues, sorprendente. Vemos la precisión, la calidad con la que se reproducen los ejemplares. O los famosos conciertos de aves, como Franz Nieders. Y luego de nuestro mallorquín, Cristóbal Vilella, que tuvo mucha relación con el Real Gabinete. Este es de la Real Academia de Bellas Artes. Bien, en el siglo XVIII va a ocurrir la segunda gran oleada de descubrimientos. Los europeos siguen con su avance por todos los continentes. Va a haber muchas expediciones, pero estas 4 son las más conocidas. Una es los viajes de James Cook, inglesa, y otras 2 son la de Perú, fracasada, porque naufragaron, y la de Bougainville, muy interesante, y luego la nuestra, la de la corona española, el viaje de Malaspina, que recorrió pues, todo el mundo.
Paso muy rápido con esto. La historia natural se va a seguir, por supuesto, va a tener un impulso muy grande. Se va a hacer pues, los tesauros, la diversidad biológica, zoológica y botánica, pues se van a crear sistemas de nomenclatura, sistemas de taxonomía, etcétera. Estudio invertebrados, muy interesante, porque había grupos que no se habían estudiado suficiente. La regeneración de la hidra agua dulce va a ser sorprendente para los naturalistas. Y luego las teorías de la generación de los seres vivos. Bueno, esto no es por todos conocido, dos figuras emblemáticas, Linneo en la clasificación y Buffon en la difusión de la historia natural. Y entre nosotros, pues el botánico Celestino Mutis, que fue llamado gran patriarca de la botánica por Humboldt, y Félix de Azara, cuyas obras van a servir de manual a Darwin en su viaje en el Beagle, como él repite. En el siglo XVIII hubo hasta 200 grandes gabinetes de historia natural solamente en París, creados, lógicamente, por naturalistas, pero también pues, por todo tipo, por cirujanos, por políticos, en fin. Y entonces van a ser diferentes a los gabinetes que había de las cámaras de maravillas, porque estos van a intentar tener una ordenación sistemática que fuera reflejo del orden natural según la ciencia de la época lo concebía. Bien, de ahí se crean de estos gabinetes algunos de los grandes museos de historia natural, los conocidos, el británico, el Asmoleano de Oxford o el nuestro. Y luego, bueno, simplemente comentar que en España hubo también pues, una serie de gabinetes desde Felipe II, que son un poco todos estos que veis aquí, y el nuestro de Pedro Franco Dávila. Hoy no voy a hablar de Pedro Franco Dávila, pero sí que quiero hacer pues un anticipo de esta imagen de Franco Dávila. Es una imagen que debemos gracias a Fernando Arnaiz, es un escritor que se está documentando para novelar la historia de Dávila, y ha conseguido en el Archivo de Indias un documento que fue el último en 1744, cuando se embarca por última vez hacia América, donde le describe físicamente. No teníamos la descripción, salvo la máscara mortuoria esta, que, en fin. Y entonces él habla de barbado, de un varón barbado, lógicamente, pero de barba negra, con lo cual pues, ha hecho una reconstrucción que me parece muy, muy, muy curiosa. Y bueno, algunos ejemplares de la época del gabinete, y a todos gracias por la paciencia. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy abrumada con la cantidad de información y la amplitud de la historia que nos has contado como origen de nuestros museos actuales. Verdaderamente... Mi trabajo me ha costado calzarlo en 12 minutos, porque efectivamente, ayer tuve que quitar muchas cosas porque, claro, aparte que tampoco tenía sentido intentar... Pero sí. Y trasciende el conocimiento que tienes de ello, lógicamente. Turno de preguntas. Nos preguntan desde el chat si hay alguna representación en el museo de la obra de María Sibilia Meriam. Perdona, entiendo muy mal, está así como muy... Si hay alguna representación en el museo de la obra de María Sibilia Meriam. Sí, hay, bueno, eso os lo podría contar Mónica Vergés, que es la jefa de archivo, que hay y aquí en la tercera o la cuarta charla que la va a dar Pedro Arzuaga, os puede ampliar ese conocimiento porque es específica de la colección Van Berky, una de las... A mí me ha llamado la atención el manuscrito este que dice que no está en un idioma que no se entiende, que no consigue descifrar. Es muy famoso, es un manuscrito muy famoso. Se han metido con él criptógrafos, todo tipo de personas. Yo oí una noticia de que sí que se había como conseguido interpretar algo, pero yo por lo que sé está hecho en un lenguaje. Es del, a ver si me recuerdo, creo que es del siglo XV, me parece que era. Está datado, o sea, datado se sabe la época. Y bueno, pues es un lenguaje que nadie sabe. Las láminas no corresponden tampoco ni a especies botánicas ni a nada conocido. Entonces, bueno, es una curiosidad bastante... Ese gabinete es que era muy curioso, el de Rodolfo II era muy curioso. Sí, era eso, ¿alguna teoría, una explicación? A lo mejor ahora se estaba haciendo un facsímil también, que era una empresa española la que estaba haciendo el facsímil del manuscrito Voynich. Y bueno, un manuscrito, la verdad es que una curiosidad histórica de estas así bastante notable, pero no te puedo decir más. Sí, que me ha llamado la atención que no se sepa... Sí, no, desde luego.
yo quisiera preguntarte sobre lo que has dicho de la novela que van a hacer de Franco Dávila. Siempre me ha parecido que la vida de Franco Dávila era para hacer una película y quería saber hasta qué punto está avanzada o si está empezando o cómo va eso. Se está documentando, pero Fernando es una máquina. Entonces, de hecho, él está jubilado además, es joven, pero está jubilado y está yendo y viniendo a archivos y tal. En el Archivo de Indias, que yo sabía que había algo, pero yo no he estado. Yo estuve en Sevilla, en el archivo municipal, sacando el testamento del padre Dávila, que sí, ese lo tengo, que me llevó media mañana. Pero en el Archivo de Indias no he buceado y él sí que ha buceado. Y bueno, está en fase de documentación, pero es un gran trabajador. Yo intenté en el año 2016, que cuando comisarié la exposición esta de historia, de intentar pues, contactar con Arturo Pérez Reverte, porque digo, como a Arturo Pérez Reverte le interesa el personaje, o sea, olvídate ya porque lo va a conocer todo Dios. Ya no necesito dar ninguna charla de Dávila. Pero bueno, era su secretaria, pero lógicamente yo tampoco tenía mucha esperanza, pero lo intenté. Le ofrecí una visita guiada y no pude contactar con él, claro, echalongado y nada más. Pero bueno, yo espero, no se sabe mucho de su vida personal y tal, pero bueno, ahí está la labor también del novelista para suplir un poco los huecos, ¿no? Y todo esto. Pero muy interesante, sí. Gracias. ¿Alguna cosa más? Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu doble contribución. Y ahora tenemos, bueno, el lujo de presentaros a uno de nuestros